Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos amigos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 5. Me gustaría considerar algunas cosas más acerca del versículo 10 que comentábamos en el programa anterior. Así que vamos a ver un par de cosas en Romanos 5:10 y luego sí vamos a seguir por el capítulo. Pero antes de todo vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos hoy por tener este tesoro en vasos de barro. Este ministerio, este tesoro, el Espíritu Santo mora en nosotros y es el autor y maestro de tu santa palabra. Somos realmente privilegiados. Gracias porque la Biblia fue escrita para ser comprendida y aplicada a nuestras vidas, para cambiar nuestro comportamiento, para sacar a personas de las tinieblas y traerlas a tu luz admirable. Te agradecemos, Padre, por tener parte en este vasto programa de proclamar tu palabra hasta los confines de la tierra. Gracias por cada creyente que da testimonio de ti. Te pedimos, Padre, que el ministerio de tu palabra, siendo esparcido por medio de la radio, alcance muchos corazones. Los más ancianos en hospitales y geriátricos, los enfermos en hospitales, aquellos que los cuidan, las familias en los hogares, los jóvenes, las amas de casa, los caballeros y también las damas que andan en sus automóviles. Alcanza en esta hora muchos corazones con tu palabra, que la buena semilla caiga en buen suelo y lleve fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, vamos a observar Romanos 5:10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Creo que en el programa anterior no hice justicia con la explicación de este versículo. Quiero decir, no fue lo suficiente. Me gustaría emplear más tiempo considerando la doctrina de la reconciliación. Ahora, yo no leo comentarios con mucha frecuencia. Por lo general escribo mis propios comentarios, aunque leo mucho. Pero quiero decirles que tengo cerca de 30 libros o 30 comentarios acerca del libro de Romanos, escritos por diferentes autores. Así que estoy al tanto de las distintas interpretaciones y puntos de vista de distintos pasajes de las Escrituras. Hay un hombre que escribió en inglés una serie de comentarios en Romanos. De hecho, escribió un libro entero dedicado al capítulo 5. 370 páginas acerca de 21 versículos, Romanos 5. Miren, yo ni siquiera tengo tiempo de leer esas 370 páginas. Sin embargo, puedo asegurarles que el libro del capítulo 5 de Romanos por Martin Lloyd-Jones es uno de los mejores que hay. Él nos da una información increíble del capítulo 5 que algo me gustaría compartir con usted. Aquí tenemos delante nuestro este versículo 10, con algunas de las declaraciones más impactantes, esas declaraciones que hacen que los escritos de Pablo sean tan únicos. Vimos que Pablo, en un sentido, está repitiendo lo que dijo en el versículo 9. Parece haber una reiteración en el versículo 10 de lo dicho en el 9, pero en realidad Pablo tiene un propósito en hacerlo, tiene una gran preocupación. Él quiere que todos tengan una seguridad de su salvación. Eso debe ser claro y cierto. Si fuimos justificados por la fe, somos salvos eternamente. Ahora, para poder arrojar un poco de luz a la doctrina de la reconciliación, la cual aparece en el versículo 10, me gustaría enfocar su atención en 2 Corintios capítulo 5, a donde vemos el método de Pablo de aplicar razón y lógica a la situación. Entonces, Pablo introduce el tema con las palabras, porque si, allí en Romanos 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida.
pero Pablo expone el tema de manera completa en 2 Corintios capítulo 5. Por favor, vaya allí en su Biblia. Y mientras usted busca 2 Corintios capítulo 5, permítame preguntarle, ¿tiene seguridad absoluta de su salvación? ¿Está absolutamente seguro de haber nacido de nuevo? Ahora, si usted no tiene esa seguridad, es probable que no vea la posición que Pablo toma por inspiración del Espíritu Santo, tanto en Romanos como en el pasaje paralelo de 2 Corintios 5. El argumento de Pablo en Romanos 5:10 lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es lo más grande, lo que Dios hizo por nosotros. Si uno alcanza a comprender eso, entonces podrá comprender la segunda parte. Lo más grande que Dios hizo por nosotros fue salvarnos, aun siendo pecadores. Mientras éramos débiles y malvados, nos redimió y nos dio vida eterna. Y eso es lo que Pablo nos dice en la segunda parte. Ahora, este argumento completo está basado sobre el mismo hecho de que Dios ha hecho algo en cuanto a nosotros y por nosotros. Si bien estábamos en esa posición de malvados y débiles, Dios nos salvó. Y entonces, si Él lo hizo cuando estábamos en ese estado, ¿cuánto más ahora que ya somos salvos y estamos en un nuevo estado? Esta doctrina de la reconciliación es la que nos dice que no solo somos salvos, sino que tenemos una seguridad eterna. Reconciliación significa que hubo un cambio en la relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Es decir, involucra un gran cambio en la actitud de Dios hacia nosotros. Pero antes produce un cambio en nuestra actitud hacia Dios. Esa es la idea. Mi amigo, la reconciliación no solo se aplica a nosotros y lo que sucede dentro nuestro. Comienza con la actitud de Dios hacia nosotros. Pablo dice, si cuando éramos enemigos ante los ojos de Dios, la actitud de Dios para con nosotros fue tal que envió a su Hijo para morir por nosotros, ¿esa actitud va a cambiar ahora que somos sus hijos? De ninguna manera. Sería ridículo decir algo así, absurdo. Incluso significaría que Dios es caprichoso. Como Dios nos adoptó como sus hijos, nunca podría echarse atrás. La cuestión es que la reconciliación involucra tanto a Dios como al hombre. Ahora, quiero que vea lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, ya que esto le va a llevar a entender mejor la doctrina de la reconciliación. Por favor, fíjese, 2 Corintios 5, 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios nos ha reconciliado. Él nos reconcilió ya que éramos pecadores, malvados y débiles. Nos reconcilió consigo mismo e incluso nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjese que Dios lo está haciendo todo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo hizo eso? No tomándonos en cuenta a los hombres los pecados. La ley demandaba que Dios nos imputara nuestros pecados. Nosotros hemos pecado contra Dios. Rompimos la ley de Dios y la ley demanda que la justicia se lleve a cabo. Pero Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es el primer paso. El próximo es que ha imputado nuestros pecados al Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este tema de la reconciliación debe ser tenido en cuenta objetivamente. Debemos darnos cuenta que comienza en algo que Dios hizo para no tener que imputar nuestros pecados a nosotros mismos, para poder tratarnos no ya como enemigos ni como malvados. Eso es esencial. Es algo que proviene de Dios, no del hombre. La parte humana viene después.
Solo después que Dios ha hecho esto que el hombre lo ve y su propia actitud cambia y comienza a regocijarse. Esto sucede cuando un pecador se arrepiente y se da cuenta de lo que Dios hizo por él. Ese es el mensaje de la reconciliación. El mensaje que nos dice que Dios ha encontrado una manera de tratarnos como amados y no como enemigos. Y que además está listo para perdonarnos. Lo que nos sucede después es consecuencia de eso. Ahora, si regresamos a Romanos 5:10, verá que el énfasis es en su muerte. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El énfasis aquí es en la muerte de Cristo, y eso es muy importante. Lehmann Strauss conoció a un vecino hace poco y se pusieron a hablar de religión y de la iglesia. El vecino contaba que siempre asistía a la iglesia y disfrutaba las actividades de la misma. Le pregunté dónde se congregaba y me dijo, y me di cuenta que era miembro de una secta, un culto que no es cristiano. Ahora, lo que es interesante de esa secta es que usan el nombre de Jesucristo como parte del nombre de su denominación. Pero intenté demostrarle que el Cristo de su religión no era el Cristo de la Biblia, que era un Cristo totalmente diferente, y eso le impactó. Él estaba seguro que el Cristo de ellos era el que hacía referencia a la Biblia. Después le dije, bueno, permítame preguntarle algo más. ¿Jesucristo es Dios? Y me respondió, por supuesto que no. Él era profeta, buen maestro, un hombre bueno, pero creo que no era Dios. Entonces le dije, bueno, permítame darle unos versículos que demuestran el hecho de que Cristo es Dios. Y con 3 o 4 versículos le demostré que Cristo es Dios. Y después le hice otra pregunta. ¿Cree que Cristo murió en la cruz para salvarlo de sus pecados y aparte de la fe en su sangre derramada, uno no puede salvarse? Y me respondió, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, mi amigo, la Biblia enseña eso en 2 Corintios capítulo 5 y también en Romanos 5. Somos justificados por la sangre de Cristo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Dios nos ha reconciliado consigo mismo, no solo enviando a Cristo al mundo. Él nos reconcilió a sí mismo, no solo por las enseñanzas de Cristo. Le damos gracias a Dios por haber mandado a Cristo, le agradecemos por las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero no nos quedamos ahí. Si lo haríamos, dejaríamos afuera la reconciliación. Hay gente que piensa que somos salvos al creer que Cristo vino al mundo para decirnos que Dios es amor y que Dios nos ama y que cuando creemos somos reconciliados. Mi amigo, no es verdad eso. Otros dicen que Jesús vino al mundo para decirnos qué teníamos que hacer para salvarnos por nuestra cuenta y para animarnos a hacerlo dándonos el ejemplo de una buena vida bien vivida. O sea que algunos piensan que somos reconciliados por las enseñanzas de Cristo o por el ejemplo de Cristo. Pero mi amigo, eso no es lo que la Biblia dice. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que somos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo. Y Pablo va a mostrarnos esa verdad y no va a permitir que nos desviemos de ella. Es por eso que en Romanos 5:9 Pablo habla de su sangre. Somos justificados por su sangre derramada en la cruz. Y nadie puede filosofar al respecto. Cuando la Biblia dice sangre, significa sangre, sangre real. Mucha gente se incomoda cuando uno habla de la teología de la sangre, pero sin la sangre derramada de Cristo no hay teología, no hay perdón de pecados, no hay redención. Ahora, venimos diciendo, es la base de la reconciliación, la base de la justificación y la única manera por la cual Dios nos podía reconciliar consigo mismo. De otra manera, esto jamás hubiera pasado. Me refiero al derramamiento de su sangre en la cruz. Es inconcebible decir que Dios hubiera mandado a su Hijo único, muy amado, a este mundo a sufrir de no ser absolutamente esencial. Si sus enseñanzas nos hubieran salvado, se hubieran dado las enseñanzas necesarias y nada más.
¿Hubiera Dios permitido que su Hijo sufriera la agonía de Getsemaní y luego la agonía de la cruz, a donde clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, si eso no hubiera sido absolutamente esencial? Bueno, me parece inconcebible esa idea, ¿eh? Esa no solo es la manera que Dios tiene para reconciliarnos consigo mismo, sino que es la única manera. No había otra manera. ¿Por qué tenía que suceder así? ¿Por qué no había otra manera en vez de que el Hijo de Dios muriera en la cruz? Bueno, solo hay una respuesta a esa pregunta. Es la justicia de Dios. Tal como leímos en Romanos 3:26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se da cuenta del valor y la importancia de la muerte de Cristo al reconciliar al pecador con Dios? No hay otra manera. No hay otra manera en absoluto. El hombre que murió en la cruz del Calvario es el hombre que vino a este mundo a salvarlo a usted y a mí. Esa muerte era necesaria. Y todos los eruditos de la Biblia van a estar de acuerdo con que era necesario que Dios se hiciera hombre, se encarnara y diera su vida como rescate de la humanidad pecadora. La muerte en la cruz era una obligación, una necesidad. Él estaba obligado a morir tanto moralmente como físicamente. La muerte de Cristo no fue un accidente, fue divinamente planeada. Cristo era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Cristo estaba en la tierra, se refirió a su muerte como algo que tenía que acontecer. ¿Y por qué? Porque todo lo que un pecador necesita sería provisto por medio de su muerte y no solamente por su vida. Por favor, escuche lo que dicen los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se dio cuenta que leí allí, como dice el texto, le era necesario? Marcos 8:31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Y también leemos en Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y Juan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mis amigos, estos versículos en los 4 evangelios nos dicen que el sufrimiento y muerte de Cristo eran necesarios, ya que no había otra manera por la cual nuestro Señor nos pudiese reconciliar a causa de nuestros pecados. Tanto Mateo como Marcos narran las palabras de los enemigos al decir: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero nosotros sabemos que Él no bajó de la cruz, no porque no pudiera, sino porque decidió no hacerlo. Me llama la atención la ignorancia de algunos líderes religiosos, que al igual que los que en ese día estaban atormentando al Señor decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mi amigo, el Salvador, para poder salvar a otros, debía estar dispuesto a no salvarse a sí mismo. La muerte de Cristo era imperativa para nuestra reconciliación con Dios. ¿Se da cuenta? El corazón humano no cambia. Las personas se fijan en esta doctrina de la reconciliación como un fiasco. No logran ver la enseñanza escritural que la muerte de Cristo fue un hecho con propósito divino. Dios Hijo era uno con el Padre en su determinación para rescatar a los pecadores del juicio y del infierno. La historia de la reconciliación es tan impresionante que debería hacer que cada uno de nosotros cayera de rodillas para agradecer a Dios que Cristo no bajó de esa cruz. Ahora bien, ¿qué está enseñando Pablo en Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más?
Ahora ya estamos reconciliados, ¿eh? Bueno, pero fíjese el énfasis. Por la muerte de su Hijo. Era necesario que Cristo muriese para que el pecador obtuviera perdón. Mi amigo, pecar no es una pequeñez. Y usted y yo debemos confesar, si somos honestos, que somos culpables de hacer el mal. Hemos pecado con nuestros pensamientos, hemos pecado con nuestra lengua, hemos pecado con nuestras acciones. Y ahora sabemos que cada pecado es una ofensa contra Dios y que la paga del pecado es muerte. Por eso no podemos pecar y pensar que todo va a estar bien. Tenemos que reconocer que está mal y después recibir el perdón de Dios. Ahora el perdón ha sido provisto por Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestro perdón es por medio de la sangre de la cruz. No es por medio de las palabras de Cristo simplemente, sino por medio de su obra, su sangre derramada en la cruz. Estamos hablando de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Mi amigo, Dios no puede perdonar pecados sobre ninguna otra base. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero mi amigo, nunca olvide, era necesario que Cristo muriese para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Dios nos perdona en Cristo. En su muerte y derramando su sangre, hace justicia sobre nuestros pecados y nos reconcilia por medio de Él, nos reconcilia consigo mismo. Bueno, mi amigo, espero que esto le haya arrojado más luz en el entendimiento de la reconciliación y en el entendimiento de este párrafo de Romanos 5. Ha sido un placer poder compartir este tiempo con ustedes y estas reflexiones bíblicas. En nuestro próximo estudio vamos a estudiar un párrafo que yo creo que es clave en Romanos. Romanos 5, desde el 12 al 21. Un párrafo central de la epístola. Allí se habla de Adán y Jesucristo. Bueno, por favor mediten este pasaje y nos encontramos para estudiarlo, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Nos encontraremos, Dios mediante, a la misma hora. Será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.